Mi tío me obligó a encargarme del rancho de la familia desde que tenía 13 años. Pasé 20 años de trabajo culturando y manteniendo todo. Cuando murió mi abuelo y llegó la herencia, descubrí que todo estaba a nombre de mi primo. Años después, ese primo perdió todo y ahora me suplica cuidar el campo. Le dije que ese ya no era mi trabajo. Hace unas horas, mi teléfono sonó y en la pantalla apareció un nombre que no había visto en 7 putos años, Kevin. Mi primo. Por un segundo, pensé en no contestar, en simplemente tirar el teléfono contra la pared, pero una parte de mí, una parte oscura y curiosa, necesitaba saber qué demonios quería después de tanto tiempo. Contesté, y lo que escuché fue el sonido más patético que he oído en mi vida. Era él, llorando como un niño al que le han quitado un dulce, balbuceando incoherencias sobre cómo el rancho se estaba muriendo, que los bancos lo estaban acosando y que, por favor, por el legado de nuestro abuelo, necesitaba que volviera y lo ayudara a arreglar las cosas. La bilis me subió por la garganta. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que se podía ir directamente al infierno junto con su legado y le colgué. Ahora estoy aquí, con un vaso de whisky en la mano, sintiendo un torbellino de ira, satisfacción y una extraña y amarga tristeza. Para que entiendan la magnitud de esa llamada, tienen que entender mi vida. Me llamo Jacob, y mi historia con ese rancho comenzó cuando era un crío de 13 años. Mi padre, el hermano menor de mi tío Robert, murió en un accidente de tractor. Era un buen hombre, el único que me entendía. Mi madre, una mujer de ciudad que nunca se adaptó a la vida aislada de Wyoming, aguantó 6 meses más antes de hacer las maletas y desaparecer, dejándome una nota que decía que me quería pero que no podía más. De repente, mi mundo se redujo a mi abuelo Samuel, un hombre silencioso y duro como la tierra que trabajaba, y a mi tío Robert. Robert se convirtió en mi tutor legal y, desde el primer día, se aseguró de que yo supiera que mi existencia en su casa tenía un precio. No hubo tiempo para el luto, no hubo palabras de consuelo. Solo hubo una palmada áspera en la espalda al amanecer y una orden: levántate, el ganado no se alimenta solo. Aquí se trabaja para comer. Y ese fue el comienzo de mi condena de 20 años. Mi adolescencia fue un borrón de trabajo agotador. Mientras otros chicos se preocupaban por los exámenes, las chicas o los partidos de fútbol del viernes por la noche, mis preocupaciones eran si la bomba de agua aguantaría otra semana, si la helada tardía mataría los brotes de alfalfa o si podría terminar de reparar la cerca del lindero norte antes de que cayera la noche. Me despertaba a las 4 de la mañana, con un frío que te calaba los huesos, y no paraba hasta que el sol se había ocultado por completo, y a veces ni eso. Mis manos estaban permanentemente agrietadas y cubiertas de callos, mi espalda era un nudo constante de dolor y siempre olía a una mezcla de estiércol, sudor y tierra. Aprendí a partear vacas en medio de tormentas de nieve, a manejar maquinaria pesada que debería haber sido operada por un adulto, a predecir el tiempo mirando las nubes porque de ello dependía la cosecha. Me perdí mi baile de graduación porque una sección del granero se derrumbó y tuve que pasarme la noche apuntalándola. No fui a ningún viaje de fin de curso, no tuve una novia en el instituto, mi vida social era inexistente. Era el fantasma que trabajaba en el rancho, la mano de obra gratuita. Mi tío Robert era un maestro de la manipulación. Me decía cosas como: estás construyendo tu futuro, Jacob. Algún día todo esto será tuyo si te lo ganas, para luego, una hora después, gritarme que era un inútil porque una vaca se había escapado. Mi abuelo Samuel, por su parte, observaba desde el porche, con sus ojos azules y fríos, sin decir nunca una palabra. Su silencio era peor que los gritos de Robert, era una aprobación tácita. Y luego estaba Kevin. El preciado hijo de Robert. Él vivía en un universo paralelo. Mientras yo me congelaba en el establo, él dormía hasta tarde. Mientras yo comía un sándwich rápido y grasiento en el campo, él se quejaba de que la comida no estaba lista. Se fue a la universidad en Colorado para estudiar administración de empresas, una puta broma. Volvía a casa para las vacaciones con ropa nueva, un portátil caro y una actitud de superioridad que me hacía querer estamparle la cara contra la pared. Se paseaba por el rancho como si fuera un turista, señalando cosas y haciendo preguntas estúpidas.
¿Por qué no compran un tractor nuevo?, preguntaba, sin tener ni la más remota idea del coste o del trabajo que yo hacía para mantener el viejo en funcionamiento. Para ellos, yo era parte del paisaje, una herramienta más. Una herramienta que respiraba y sangraba, pero una herramienta, al fin y al cabo. Y yo aguanté, apreté los dientes y seguí trabajando, porque me había creído la mentira. Creía que mi sudor era una inversión, que mi sacrificio sería recompensado. Era un puto idiota. Hace 7 años, el abuelo Samuel murió mientras dormía. La semana siguiente, estábamos todos sentados en la oficina de un abogado en Casper. El aire era pesado y olía a papel viejo y a café rancio. El abogado, un tipo con cara de comadreja, se aclaró la garganta y empezó a leer el testamento. Fue breve. Dejaba algunas nimiedades a parientes lejanos, y luego llegó a la parte importante. El abogado leyó, y la totalidad de mis bienes restantes, incluyendo el rancho Golden Valley, sus tierras, propiedades, ganado y toda la maquinaria, se lo lego en su totalidad a mi único nieto, Kevin Miller. Hizo una pausa y me miró por encima de sus gafas. A mi otro nieto, Jacob, le lego la suma de $2,000 y mi agradecimiento por su ayuda a lo largo de los años. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Yo no podía respirar. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a mi tío Robert, y el hijo de puta estaba sonriendo. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero estaba ahí. Era la sonrisa de un hombre que había ganado. Kevin, a su lado, tuvo la decencia de parecer incómodo, e incluso murmuró algo como, joder, Jacob, no tenía ni idea. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían por fin. No monté una escena. No grité. No lloré. Una extraña y fría calma se apoderó de mí. Me levanté, le di la mano al abogado, salí de la oficina, conduje hasta el rancho, empaqué mis pocas pertenencias en una vieja maleta, cogí el cheque de $2,000 y me fui. Ni siquiera miré por el espejo retrovisor. 20 años de mi vida, borrados. Los años siguientes fueron duros, pero fueron míos. Me mudé a otra ciudad, trabajé en la construcción, me rompí el lomo para otros, pero esta vez me pagaban por ello. Ahorré cada centavo. Con el tiempo, empecé mi propio pequeño negocio de excavación y nivelación de terrenos. Resulta que saber manejar maquinaria pesada y no tenerle miedo al trabajo duro es una habilidad muy demandada. Hoy, tengo una vida modesta pero estable. Tengo una casa, una camioneta que funciona y, lo más importante, tengo paz. Nadie me grita al amanecer, nadie me llama inútil. Yo soy mi propio jefe. Había enterrado el pasado tan profundamente que casi había olvidado el hedor. Hasta hoy. Hasta que esa voz llorona me suplicó que volviera a salvarlos de su propia estupidez. Quieren que el esclavo vuelva a la plantación porque el nuevo amo no sabe cómo dirigirla. Pues se pueden ir al carajo. Dejé que se pudriera en mis manos por 20 años, ahora les toca a ellos verlo morir. Pero, aún así, una parte de mí se pregunta. ¿Soy el malo por sentir esta fría y dura satisfacción al saber que están fracasando? Actualización 1. Ha pasado una semana desde que escribí todo eso, y ha sido la semana más jodidamente extraña de mi vida. He pasado más tiempo mirando la pantalla de mi teléfono que en los últimos 5 años combinados. Al principio, no esperaba mucho, quizás un par de comentarios llamándome imbécil y ya está. Pero lo que pasó fue abrumador. Cientos de personas, extraños de todo el mundo, me escribieron, no solo para decirme que no era el malo, sino para compartir sus propias historias de mierda con sus familias. Gente que fue explotada, gente que fue desheredada, gente que tuvo que cortar lazos con parientes tóxicos para poder sobrevivir. Leer cada uno de esos mensajes fue como quitarme una capa de mugre de encima que ni siquiera sabía que tenía. Durante 20 años, Robert y Samuel me hicieron creer que yo era el problema, que mi resentimiento era una falla de mi carácter, que debía estar agradecido por las migajas que me daban. Y en unos pocos días, un montón de desconocidos en Internet me mostraron más empatía y comprensión de la que mi familia me mostró en toda una vida.
Se sintió como la primera bocanada de aire fresco después de haber estado ahogándome durante décadas. Por supuesto, no todo fue apoyo y comprensión. La reacción de la familia de mi tío fue exactamente la que esperaba, solo que amplificada por 10. El mismo día que colgué a Kevin, empezó el bombardeo. Primero fue mi tía Brenda, la esposa de Robert. Me dejó un mensaje de voz que era una obra maestra de la manipulación emocional. Empezó con un tono de falsa preocupación, diciendo que estaba muy decepcionada de mi comportamiento, que mi abuelo Samuel se estaría revolcando en su tumba si viera cómo estaba tratando a su pobre primo. Luego pasó a la ofensiva, llamándome un malagradecido, un egoísta sin corazón que había abandonado a la familia en su momento de necesidad. La frase que se me quedó grabada fue cuando dijo, con la voz temblorosa de una actriz de telenovela barata, ¿no entiendes, Jacob? Ese rancho es todo lo que somos. Si se pierde, nos perdemos nosotros. ¿Y tú vas a dejar que eso pase solo por un viejo rencor? El descaro de llamarlo un viejo rencor. 20 años de mi puta vida reducidos a un viejo rencor. Después de ella vinieron otros primos y tíos lejanos, gente con la que no he hablado en más de una década, todos recitando el mismo guión de mierda sobre la sangre, el deber y el legado. No contesté a ninguna llamada ni respondí a ningún mensaje. Simplemente los leía, sentía esa vieja y familiar punzada de rabia, y luego borraba la conversación. La llamada que realmente importó llegó hace 2 días, de un número que sí reconocí. Era Hank, un viejo amigo de mi padre que tenía el rancho vecino al nuestro hasta que se jubiló y se mudó a Arizona. Hank es un hombre de pocas palabras, honesto y directo. Cuando vi su nombre, mi corazón dio un vuelco. Me contó que había hablado con un antiguo vecino y que se había enterado del lío. Su voz sonaba ronca y cansada a través del teléfono, pero había un tono de afecto que no había escuchado dirigido a mí en mucho tiempo. Me preguntó cómo estaba, de verdad. Y le conté todo, la llamada de Kevin, el acoso de la familia. Él escuchó pacientemente, y cuando terminé, soltó un suspiro largo y pesado. Me dijo, Jacob, tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido. Y estaría asqueado de lo que le han hecho a su hijo y a su hogar. Sentí un nudo en la garganta. Luego, me contó lo que realmente estaba pasando en el rancho. Me dijo que mis sospechas se quedaban cortas, que la realidad era mucho peor. Hank me explicó que la catástrofe no fue un solo evento, sino una serie de decisiones increíblemente estúpidas tomadas por Kevin, con la bendición de Robert. Lo primero que hizo Kevin al heredar fue vender la manada de toros premiados de mi abuelo. Esos animales eran el resultado de décadas de cría selectiva, valían una fortuna en genética. Kevin los vendió por un precio ridículamente bajo a un matadero para conseguir dinero rápido. ¿Y qué hizo con ese dinero? Se compró un Corvette. Un puto coche deportivo rojo que probablemente ni siquiera podía circular por los caminos de tierra del rancho. Después, despidió a Miguel, el único peón de rancho que mi abuelo había mantenido, un hombre que llevaba allí 30 años y que conocía cada rincón de esa tierra mejor que nadie. Lo despidió porque, según Kevin, su salario era demasiado alto y lo reemplazó con un par de adolescentes que apenas sabían montar a caballo. El resultado fue un desastre predecible, el ganado se enfermó por negligencia, una sección entera de la cosecha de heno se echó a perder porque la almacenaron mal y se humedeció. Y las reparaciones básicas simplemente no se hicieron. Pero la peor parte, la que me revolvió el estómago, fue lo que pasó con los derechos del agua. Hank me explicó que el rancho dependía de un acuerdo de derechos de agua con el Estado que requería una renovación y un pago cada cierto año. Era un papeleo complicado, pero crucial. Mi abuelo y yo nos encargábamos de ello religiosamente. Pues bien, Kevin, en su infinita sabiduría de administrador de empresas, simplemente se olvidó. Ignoró las cartas de aviso. Cuando finalmente se dieron cuenta, ya era tarde. Habían perdido la prioridad, y una gran corporación agrícola compró los derechos. Ahora, el rancho que una vez tuvo acceso preferente al agua del río tenía que comprarla a precios exorbitantes, lo que hizo que mantener el ganado y los cultivos fuera económicamente insostenible. Se habían cortado las venas ellos mismos por pura y absoluta incompetencia. Habían tomado el trabajo,
el sudor y el sacrificio de generaciones y lo habían tirado por el retrete para comprarse un coche bonito y ahorrarse unos cuantos dólares en salarios. Escuchar todo eso fue como ver un tren descarrilar a cámara lenta. Una parte de mí sintió un dolor agudo por la tierra, por los animales, por el legado real que yo sí había intentado mantener. Pero la otra parte, la parte más grande y más fuerte, sintió como el cemento se fraguaba alrededor de mi decisión. Esto ya no era un rencor. Esto era justicia. No voy a volver a poner un pie en ese lugar. No voy a salvarlos. Voy a sentarme aquí, a cientos de kilómetros de distancia, y voy a ver cómo se quema hasta los cimientos. Y no voy a sentir ni una puta pizca de culpa. Actualización 2. Ha pasado otro mes, un mes de un silencio casi total que me pareció sospechoso. La andanada de mensajes y llamadas cesó tan abruptamente que empecé a pensar que finalmente se habían rendido, que habían aceptado su destino. Qué ingenuo fui. No se estaban rindiendo, se estaban reagrupando para un último y desesperado asalto. La semana pasada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía simplemente, Jacob, soy tu tía Brenda. Necesitamos hablar contigo en persona. Es una emergencia familiar. Por favor. Ignoré los primeros 2 mensajes, pero el tercero era diferente. Tu tío no está bien. Por favor, solo 1 hora de tu tiempo. Nos encontraremos donde quieras. La mención de la salud de Robert, aunque probablemente era una mentira descarada, tocó una fibra estúpida y residual en mí. No era preocupación, era la necesidad de cerrar este capítulo cara a cara. Les respondí que nos veríamos en un diner a mitad de camino entre mi ciudad y la de ellos, un lugar neutral y público. Si iban a intentar alguna mierda, al menos habría testigos. Llegué 15 minutos antes y elegí un reservado al fondo, desde donde podía ver la puerta. El lugar olía a café quemado y a grasa de tocino, un aroma extrañamente reconfortante. Mientras esperaba, repasé en mi mente todo lo que quería decir, todas las verdades que les iba a lanzar a la cara. Pero cuando finalmente entraron por la puerta, el discurso que había preparado casi se me olvida. El golpe de verlos en persona fue más fuerte de lo que esperaba. Mi tío Robert había envejecido 1 década en los últimos 7 años. Su antiguo aire de matón autoritario había sido reemplazado por una flacidez cansada, su pelo estaba más cano y ralo, y caminaba con una ligera cojera que no recordaba. Pero lo de Kevin era mucho peor. Parecía un espectro. Estaba demacrado, con unas ojeras oscuras y profundas que hacían que sus ojos parecieran hundidos en el cráneo. La ropa cara que solía llevar había sido sustituida por unos vaqueros gastados y una sudadera descolorida. Se movía con la energía nerviosa y derrotada de un perro apaleado. Se deslizaron en el reservado frente a mí, y por un momento, un silencio incómodo se apoderó de nosotros, solo roto por el sonido de una camarera gritando una orden en la cocina. Robert fue el primero en hablar, intentando adoptar el tono paternal que nunca había usado conmigo en su vida. Me dijo que sabía que las cosas habían terminado mal, que se habían cometido errores, pero que la familia era la familia. Habló del rancho no como una empresa o una propiedad, sino como si fuera un ser vivo, un miembro de la familia que estaba enfermo y necesitaba que todos se unieran para salvarlo. Dijo que mi abuelo Samuel nunca habría querido ver las cosas así, que su legado se estaba desmoronando y que yo, con mi conocimiento y mi fuerza, era el único que podía evitarlo. Mientras hablaba, yo solo podía pensar en todas las veces que me había llamado bueno para nada, en todas las veces que me había dicho que un mono podría hacer mi trabajo. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. Luego, Kevin carraspeó y habló por primera vez, con una voz débil y temblorosa. Me dijo que lo sentía, que estaba superado, que la universidad no lo había preparado para la realidad del trabajo. Se quejó de los precios, del mal tiempo, de la mala suerte, de todo excepto de su propia incompetencia. Dijo que cada día se despertaba con un nudo en el estómago, sabiendo que estaba fracasando, y que necesitaba mi guía. Tú siempre supiste qué hacer, Jacob, murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. Solo necesito que me muestres el camino. Escuché todo su patético teatro sin interrumpir.
Cuando finalmente se quedaron sin palabras, me incliné hacia adelante sobre la mesa. Los miré a ambos, primero a Robert, luego a Kevin, y comencé a hablar con una voz baja y fría, una voz que no sabía que tenía. Le dije a Robert que dejara de hablar de mi abuelo como si fuera un santo, porque el único legado que me dejó fue una lección brutal sobre cómo la sangre no significa nada. Le dije que su concepto de familia era solo una palabra que usaba para justificar la explotación. Luego, me giré hacia Kevin. Le dije que su disculpa era una mierda. No lo sentía por haberme robado 20 años de mi vida, lo sentía por haber fracasado. Le dije, tú no quieres mi guía, Kevin. Tú quieres que vuelva a ser tu puto burro de carga para que puedas seguir jugando al gran jefe. Quieres que arregle tus cagadas para que puedas llevarte el crédito si las cosas mejoran, o culparme si no lo hacen. Vi un destello de rabia en los ojos de Robert, pero continué, ahora subiendo el tono. ¿Quieren saber por qué están fracasando? No es por la mala suerte. Es porque vendiste el mejor toro semental de Wyoming para comprarte un coche de payaso. Es porque dejaste que se perdieran los derechos de agua por pura negligencia, algo tan básico que hasta un niño lo entendería. Es porque despediste al único hombre que sabía cómo funcionaba ese lugar y lo reemplazaste con críos que no saben nada. El color desapareció de sus caras. El hecho de que yo supiera los detalles más vergonzosos de su fracaso, los desarmó por completo. Robert empezó a balbucear algo sobre que eran calumnias, que los vecinos siempre habían sido unos chismosos, pero no tenía fuerza. Se había desinflado. Me puse de pie, saqué un billete de $20 de mi cartera y lo dejé sobre la mesa para pagar los cafés que ni siquiera habíamos tocado. Me cerní sobre ellos por un segundo y les di el golpe de gracia. No hay nada que salvar. Ustedes lo mataron. Lo mataron el día que sonrieron en la oficina de ese abogado. Todo lo que ha pasado desde entonces es solo el cuerpo descomponiéndose. Este es el final de la conversación. No me llamen, no me escriban, no se presenten en mi casa ni en mi trabajo. Para mí, ustedes dos murieron hace 7 años. Me di la vuelta y salí del diner sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi camioneta bajo el sol de la tarde, sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de los hombros. Por primera vez, no solo me había negado a ayudarles, sino que les había hecho saber exactamente por qué. Y la sensación de poder que me dio fue mejor que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Era la sensación de ser, finalmente, libre. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación en el diner. 6 meses de un silencio absoluto y bendito por parte de mi familia. Durante este tiempo, mi vida ha dado un giro que nunca creí posible. Mi negocio de excavación ha despegado de una manera increíble, conseguí un contrato importante para preparar el terreno de un nuevo centro comercial, lo que me ha dado una estabilidad financiera con la que solo podía soñar. Pero el cambio más grande no ha sido el dinero. Ha sido Sara. La conocí hace casi un año, y ha sido como si el sol saliera por primera vez después de una tormenta de 2 décadas. Ella es amable, inteligente y tiene la risa más increíble que he escuchado. Conoce toda mi historia, cada detalle sórdido, y en lugar de salir corriendo, me ha mostrado una compasión y un apoyo que me desarman. Hemos construido una vida juntos, una vida simple y tranquila. Compramos una pequeña casa con un patio trasero decente, y hemos pasado los fines de semana construyendo un jardín. El otro sábado, mientras estábamos de rodillas en la tierra, plantando tomates, con las manos sucias y riéndonos de una broma estúpida, me di cuenta de que esta era la primera vez en mi vida que trabajaba la tierra por placer. No por obligación. Era nuestro pedazo de tierra, y cada planta era una elección, no una sentencia. En ese momento, me sentí genuinamente feliz, una emoción que durante mucho tiempo creí que no estaba hecha para mí. La burbuja de paz se rompió el pasado jueves por la noche. Estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Era Hank. Siempre me preparo mentalmente para sus llamadas, porque sé que nunca son para charlar del tiempo. Me disculpé con Sara y salí al porche. La voz de Hank sonaba más grave de lo habitual. Me dijo que había pasado por la vieja carretera para visitar a un amigo y que tenía que contarme lo que había visto.
Me dijo que, en la puerta principal del rancho, clavado en el gran poste de madera que mi padre y yo habíamos instalado hacía tantos años, había un enorme cartel de metal. Un aviso de ejecución hipotecaria y subasta pública del banco. El final definitivo había llegado. Me contó que el lugar parecía abandonado desde hacía meses, con la hierba crecida hasta la altura de las rodillas, la pintura de la casa descascarillada y un par de ventanas del granero rotas. Dijo que la comidilla en el pueblo era que Robert no había salido de su casa en semanas, consumido por la vergüenza, y que alguien había visto a Kevin cargando sus cosas en un remolque de Uaul en mitad de la noche. Como un ladrón. Se habían esfumado. El gran legado de la familia Miller, aniquilado y puesto a la venta para el mejor postor. Después de colgar, me quedé en el porche durante mucho tiempo, mirando la oscuridad. Una ola de emociones contradictorias me golpeó con la fuerza de un huracán. La primera fue una satisfacción fría y brutal. Era el se los dije más grande de la historia. Recibieron su merecido. Su arrogancia, su codicia y su estupidez los habían llevado exactamente a donde pertenecían, a la nada. Habían convertido el oro en cenizas, y una parte oscura de mí se regodeaba en su fracaso. Era la justicia poética que el Jacob de 15 años, llorando de agotamiento en un establo helado, siempre había anhelado. Pero justo debajo de esa capa de triunfo, había algo más, algo que no esperaba, un dolor profundo y punzante. No era por ellos, que se jodan. Era por la tierra. Era por el viejo roble en la colina oeste donde me escondía para leer. Era por el sonido del arroyo en primavera. Era por los fantasmas de mis propios recuerdos, por el sudor y la sangre que había invertido en cada metro de ese lugar. Odiaba lo que el rancho representaba, la prisión en la que me habían convertido, pero una parte de mí había amado el lugar en sí. Y ahora, estaba muerto. Asesinado por la negligencia. Estaba de luto por un hogar que nunca fue realmente mío y por un futuro que me fue robado 2 veces, primero por el testamento y ahora por su incompetencia. Cuando finalmente volví a entrar, Sara me miró y supo al instante que algo iba mal. Me senté a la mesa y le conté todo lo que Hank me había dicho. Ella no dijo nada al principio, simplemente se levantó, se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Se quedó así un rato, permitiéndome procesarlo. Luego, con una voz suave, me dijo algo que necesitaba oír. Me dijo que estaba bien sentir ambas cosas. Que estaba bien sentir alegría por su caída y tristeza por la pérdida. Que mi dolor no era por ellos, sino por la versión de mí mismo que había quedado enterrada en ese campo. Sus palabras fueron como un bálsamo. Hablamos durante horas, no solo sobre el rancho, sino sobre el futuro. Nuestro futuro. Al final de la noche, mientras nos preparábamos para dormir, me di cuenta de que el cierre de ese capítulo no era amargo. Era necesario. El rancho había sido un ancla que me había mantenido atado a un pasado de dolor y resentimiento. Ahora, esa ancla se había oxidado y roto. El barco fantasma finalmente se había hundido, y yo estaba libre de su influencia para siempre. Por primera vez, el futuro no parecía un escape del pasado, sino un destino propio y brillante. Actualización 4. Ha pasado más de un año desde la noticia de la subasta. La vida, por primera vez, ha adquirido un ritmo predecible y tranquilo. Mi negocio prospera, Sara y yo hablamos de casarnos, y los fantasmas del rancho se han desvanecido hasta convertirse en un eco lejano, una historia que le cuentas a alguien para explicar las cicatrices de tus manos. Había llegado a creer que el capítulo estaba cerrado, sellado y enterrado. Pero el pasado tiene una forma jodidamente retorcida de arrastrarse fuera de su tumba para una última aparición. Fue un viernes por la noche, hace un par de semanas. Estábamos en el sofá, viendo una película estúpida, con los pies de Sara sobre mi regazo. Llovía a cántaros, un sonido constante y reconfortante contra las ventanas. Entonces, sonó el timbre. Nos miramos extrañados, no esperábamos a nadie, y eran casi las 10. Fui hacia la puerta, esperando ver a un vecino con problemas con el coche o a un vendedor perdido. Pero cuando miré por la mirilla, la sangre se me heló en las venas. La figura encorvada y empapada en el porche era apenas reconocible, pero era él.
Era Kevin. Abrí la puerta lentamente. El hombre que estaba allí era una cáscara vacía de la persona que recordaba. El primo arrogante y el hombre desesperado del Diner habían desaparecido, reemplazados por este espectro tembloroso y apestoso. Estaba increíblemente delgado, su cara era un mapa de huesos y piel pálida, con una barba descuidada y grasienta. La ropa que llevaba, una fina chaqueta vaquera y una camiseta, estaba pegada a su cuerpo por la lluvia y parecía algo que habría sacado de un contenedor de basura. Olía a cigarrillos baratos, a alcohol rancio y a una profunda y amarga desesperación. Sus ojos, antes llenos de suficiencia, ahora estaban vacíos, moviéndose nerviosamente de un lado a otro antes de fijarse en los míos. Detrás de mí, sentí la presencia de Sara, que se había acercado en silencio. La visión de Kevin, de este fantasma de mi pasado invadiendo el santuario de mi presente, me llenó de una ira fría y protectora. Él empezó a hablar, y su voz era un susurro roto y siseante. No había exigencias ni falsas disculpas. Solo el relato crudo y sin adornos de su caída. Me contó que después de la subasta, su padre, Robert, lo había repudiado por completo. Le echó la culpa de todo, lo llamó la mayor decepción de su vida y le dijo que ya no tenía un hijo. Su esposa lo había dejado meses antes, llevándose todo. Intentó conseguir trabajo, pero sin habilidades reales y con una reputación arruinada en su ciudad natal, solo consiguió empleos de mierda que apenas le daban para pagar un motel cochambroso. Había estado viviendo en su coche durante las últimas semanas hasta que finalmente se averió en una parada de descanso a 50 millas de mi casa. Había hecho autostop el resto del camino bajo la lluvia. Mientras hablaba, las palabras salían de él en un torrente inconexo, una confesión final a la única persona que quedaba en el mundo que entendía de dónde venía. Finalmente, se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro sucio mientras me suplicaba. No me pidió que salvara el rancho. Me pidió si podía darme trabajo en mi equipo, haré lo que sea, sé trabajar duro, puedo aprender. Me pidió si podía prestarle algo de dinero para comer. Y luego, la pregunta más patética de todas, me preguntó si podía dormir en mi sofá, solo por una noche, para secarme. Mientras lo escuchaba, esperaba sentir algo, rabia, triunfo, una explosión de te lo dije. Pero no sentí nada de eso. El odio que había alimentado durante tantos años se había extinguido por completo. Mirar a este hombre roto no me producía ninguna satisfacción. Era como ver a un animal herido al borde de la carretera. Solo sentía una lástima inmensa y distante. Él ya no era mi rival, ya no era el símbolo de mi opresión. Era solo un fracasado, un producto final de la cobardía y la arrogancia de su padre, un hombre débil que nunca tuvo una oportunidad real de ser otra cosa. Miré por encima de su hombro empapado y vi a Sara de pie en el pasillo, con una expresión de tristeza y preocupación en su rostro. Vi mi casa cálida y seca, olí la cena que habíamos cocinado juntos, sentí el calor de una vida construida con mis propias manos, no heredada. Y en ese instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Interrumpí su llanto. Le dije que esperara un segundo y cerré la puerta, dejándolo bajo la lluvia. Fui a mi cartera, saqué todos los billetes que tenía, que eran unos $160. Volví a la puerta y la abrí. Él me miró con una esperanza desesperada en sus ojos, como si esperara una invitación a entrar. En lugar de eso, le puse el fajo de billetes arrugados en su mano temblorosa. Su mano se cerró sobre el dinero con avidez. Lo miré directamente a los ojos, y con una voz desprovista de cualquier emoción, le dije, toma esto. Vete a un motel, cómprate una comida caliente y ropa seca. Mañana, compra un billete de autobús y vete a donde sea, pero que sea lejos de aquí. Hizo una pausa, como si esperara algo más. No puedes quedarte aquí, Kevin. No vas a trabajar para mí. Esta es la última vez que vas a recibir algo de mí. Esto no es un préstamo. Es un finiquito. Se acabó. Él solo asintió, con la mirada perdida en el suelo. Sin decir una palabra más, cerré la puerta suavemente en su cara, eché el cerrojo y apagué la luz del porche.
Me quedé allí, en el silencio de mi casa, escuchando el sonido de la lluvia, hasta que dejé de sentir su presencia al otro lado de la puerta. Actualización final. Han pasado 4 años desde la noche en que Kevin apareció en mi puerta. 4 años de paz ininterrumpida. Sara y yo nos casamos, en una ceremonia sencilla en el patio trasero de nuestra casa, rodeados de un pequeño grupo de amigos de verdad. Hace 2 años, nació nuestra hija, ella. Es una niña terca, curiosa y llena de una luz que ilumina cada rincón de mi vida. Verla correr por el césped, con sus pequeñas coletas rebotando, persiguiendo a nuestro perro, es una forma de felicidad tan pura y abrumadora que a veces me detengo solo para respirar y asimilarlo. Mi empresa ha crecido hasta el punto de que ahora paso más tiempo en la oficina que en el campo, gestionando proyectos y equipos. He construido una vida real y tangible, ladrillo a ladrillo, con las mismas manos que una vez fueron propiedad de otros. A veces, cuando estoy sentado en el porche viendo a mi hija jugar en el jardín que Sara y yo cultivamos, pienso en el chico de 13 años que fui, solo y aterrorizado, y me gustaría poder decirle que todo, de alguna manera, saldría bien. Las noticias del otro lado de mi vida, del mundo que dejé atrás, llegaron de forma fragmentada y distante, como ecos de una galaxia lejana. Hace aproximadamente 1 año, una prima lejana con la que no había hablado en 15 años me llamó para informarme de la muerte de una tía abuela. Después de los detalles incómodos, la curiosidad pudo con ella y me contó lo que sabía. Mi tío Robert había sufrido un derrame cerebral masivo 2 años antes. Sobrevivió, pero quedó postrado en una cama en un asilo de ancianos estatal, incapaz de hablar, solo capaz de mirar al techo con unos ojos llenos de una rabia impotente. El gran patriarca, el hombre cuya palabra era ley y cuyo puño era una amenaza constante, reducido a una existencia dependiente y miserable. La prima me dijo que nadie lo visitaba. Especialmente Kevin. En cuanto a él, su historia era menos dramática pero igual de triste. Se había convertido en un fantasma, una leyenda urbana en la familia. Aparecía y desaparecía, trabajando en bares, en plataformas petrolíferas, en almacenes. Nunca duraba mucho en ningún sitio. La gente oía de él a través de la novia de un amigo o del primo de un compañero de trabajo. Siempre la misma historia, estaba bebiendo demasiado, debía dinero, se había metido en algún lío y había vuelto a desaparecer. Era un hombre sin raíces, sin ancla, condenado a repetir sus fracasos en un bucle sin fin. El año pasado, tuve que ir a supervisar un trabajo a unas 2 horas al norte, en un territorio que me resultaba familiar. Al terminar, en el camino de vuelta, llegué a una encrucijada. Podía tomar la autopista principal o podía tomar la vieja carretera estatal, la que pasaba justo por delante de la entrada del rancho. Por primera vez en más de una década, sentí una punzada de curiosidad, no de dolor. Giré el volante. El paisaje era el mismo, pero al llegar a la propiedad, era irreconocible. La vieja puerta de madera con la marca del ganado grabada a fuego había sido sustituida por una puerta de metal industrial con el logo de AgriCorp. La casa de campo, con su porche desvencijado donde mi abuelo se sentaba a juzgarme en silencio, había sido demolida. En su lugar, había un edificio prefabricado de metal, feo y funcional, probablemente una oficina. Los campos, antes llenos de ganado pastando libremente, ahora estaban divididos en cuadrículas perfectas, con sistemas de riego masivos sobre ruedas y enormes hilos de grano en el horizonte. No había rastro de la familia Miller, ni un solo vestigio. Habían sido borrados de la tierra tan completamente como si nunca hubieran existido. Conduje lentamente, esperando sentir algo, una punzada de nostalgia, un destello de ira, una sombra de arrepentimiento. Pero no sentí nada. Era como mirar una foto de una casa en la que nunca has vivido. Era solo un negocio, un pedazo de tierra propiedad de extraños. No había fantasmas allí para mí. Mientras me alejaba, con el rancho corporativo desapareciendo en mi espejo retrovisor, una profunda sensación de claridad se asentó en mí. Durante años, pensé que la venganza sería algún acto grandioso, alguna confrontación final en la que yo saldría victorioso. Pero me equivoqué. La confrontación en el diner, la escena en mi porche, no fueron victorias.
Fueron simplemente la limpieza final de los escombros. La verdadera victoria no fue verlos caer. Fue el trabajo silencioso y agotador de construir mi propia vida mientras ellos estaban ocupados demoliendo la suya. Fue cada factura que pagué, cada cliente satisfecho, cada beso de buenas noches a mi esposa, cada vez que levantaba a mi hija en brazos. La mejor venganza no fue mi odio, sino mi indiferencia. Mi felicidad se convirtió en un escudo que su miseria ya no podía penetrar. No gané destruyéndolos, gané sobreviviéndolos y prosperando de una manera que ellos, con toda su riqueza heredada y su arrogancia, nunca pudieron imaginar. Ya no soy el esclavo del rancho. Soy Jacob, un esposo, un padre, el dueño de mi propio destino. Y soy libre.